Lucas Reed salió de la SUV negra y entró en la silenciosa elegancia del horizonte de Manhattan. La medianoche hacía tiempo que había caído sobre la ciudad, y el vestíbulo del hotel susurraba con el leve roce de trajes de seda y zapatos lustrados. Apenas reconoció el saludo del portero. Su cuerpo dolía por las horas de negociaciones y apariciones en los medios. Todo lo que quería era silencio, soledad y unas pocas horas de sueño ininterrumpido. Su suite en el ático lo esperaba en el piso 43, un refugio de vidrio y acero en la esquina, con vista al río Hudson. Su asistente la había reservado con antelación. Lucas rara vez se alojaba en hoteles. Prefería la comodidad estéril de su propio ático en Uptown. Pero la gala de esta noche se había prolongado. Era más fácil quedarse en el centro. Deslizó la tarjeta sin pensarlo 2 veces y entró en la habitación tenuemente iluminada. Al principio, todo parecía normal. El aroma de sábanas limpias, el suave zumbido del aire central. Luego, su mirada captó algo en la periferia. Una figura yacía inmóvil en la cama tamaño king. Una mujer. Lucas se quedó paralizado. Sus ojos se ajustaron a la suave luz ámbar. Las sábanas estaban bajadas, demasiado bajadas. La mujer estaba desnuda, de espaldas a él. Su largo cabello se desparramaba sobre la almohada como tinta. Sus hombros subían y bajaban con respiraciones suaves y regulares. No se inmutó, no gritó, ni siquiera se dio la vuelta. Por un momento, él no dijo nada, no hizo nada. Exhaló lentamente mientras avanzaba, sus zapatos silenciosos sobre la alfombra mullida. No estaba dormida. Lo supo por la forma en que su cuerpo se tensó levemente, como si se preparara para un golpe. ¿Quién demonios eres? No pronunció las palabras. En su lugar, rodeó la cama, deteniéndose en seco cuando vio su rostro de perfil. Joven, vulnerable. Pero había algo más. No parecía una prostituta, sin maquillaje exagerado, sin seducción forzada. Solo había quietud en su expresión y miedo, del tipo que se instala en capas profundas y silenciosas. Podía oler su champú, vainilla y algo floral. Sus manos estaban apretadas bajo la almohada. Aún no lo miraba. ¿Qué es esto? Finalmente, ella habló. Su voz apenas fue audible. Lo siento, yo no elegí esto. Lucas retrocedió un poco, la tensión enroscándose en su estómago. Esto no era un malentendido. Era otra cosa. Algo más oscuro. ¿Quién te envió? Preguntó, pero no hubo respuesta. Pasó una mano por su cabello. La ira empezaba a aflorar. ¿Era una trampa? ¿Un chantaje? ¿Un montaje? Pero ella se veía tan pequeña, tan incierta. Y entonces lo vio. Un collar. Yacía contra la curva pálida de su clavícula. Cadena de plata. 2 pequeños dijes, un sol y una luna. Se le detuvo el aliento. Ese collar. No había visto uno igual en una década. La última vez que lo vio, estaba en las manos de una niña de 15 años, con grandes ojos marrones, y una sonrisa que podía partir el cielo. Lea. Miró el colgante durante varios segundos. Se dijo a sí mismo que era una coincidencia. Cualquiera podía usar ese diseño. No significaba nada. Pero un susurro se agitó dentro de su pecho. Un susurro que no había oído en 10 años. Lentamente, ella giró la cabeza hacia él. Sus ojos se encontraron por primera vez. Ella jadeó. Él no. Dio un paso atrás, como si hubiera visto un fantasma. Y quizás lo había hecho, porque en ese momento Lucas Reed se dio cuenta de que no era simplemente una desconocida en su cama. Era ella. No sabía cómo, pero lo supo en lo más profundo de sus huesos. Y ella no tenía idea de que el hombre que estaba frente a ella era el niño que una vez le prometió casarse con ella bajo un cielo de verano. Lucas Reed había pasado la última década construyendo un imperio. A los 30 años, estaba en la cima de la cadena alimenticia financiera. El tipo de hombre que no pedía poder, lo tomaba. Reed Group era su reino, y él gobernaba con precisión, lógica fría y una lengua afilada.
Los medios lo amaban y lo odiaban. Implacable, inalcanzable, reservado. Salía con pocas mujeres, no confiaba en nadie y trabajaba como si cada respiración dependiera de ello. Los pocos que estaban cerca de él, si es que había alguno, sabían que era mejor no hacer preguntas sobre su pasado, porque la verdad era que Lucas Reed no estaba atormentado por escándalos o fracasos, sino por el fantasma de una chica que una vez conoció. Una chica que olía a lluvia de verano y llevaba la risa en los ojos. Su nombre había sido Leah. Ella vivía en la pequeña casa de huéspedes, detrás de la casa de verano de la familia de Lucas, en el norte del estado. Ella tenía 15 años, él 20, y su conexión fue instantánea. No romántica, no todavía, pero era un lazo que Lucas nunca había podido reemplazar. Ella lo seguía como una sombra, se reía de sus chistes malos, lo desafiaba en ajedrez y lo hacía olvidar las frías paredes de su vida privilegiada. Aquel verano terminó demasiado rápido. Él se fue a la universidad en Boston, prometiendo volver en agosto. Cuando regresó, la casa de huéspedes estaba vacía, quemada. El incendio se había llevado todo. Su familia había desaparecido. Sin dirección de reenvío, sin respuestas, solo cenizas. Lucas buscó durante meses y cuando cumplió 21 años contrató a un investigador privado. Todas las pistas se enfriaron. Con los años se dijo a sí mismo que debía olvidar, seguir adelante, pero nunca se quitó el collar. La mitad de un sol que una vez colocó alrededor del cuello de Leah ahora estaba guardada en un cajón junto a su cama, intacta, pero nunca desechada. Era una reliquia de la única época de su vida en la que se había sentido real. Luego estaba Ava Sinclair. Había crecido creyendo que el amor era un lujo que no podía permitirse. Sus padres murieron cuando ella tenía 16 años, en un accidente en carretera que la dejó huérfana y sola. Tu sistema la engulló por completo, trasladándola de casa en casa hasta que cumplió los 18. Para entonces, el mundo ya le había enseñado a no confiar en la amabilidad. Cambió su nombre, enterró su pasado y aprendió a sobrevivir. Trabajó duro, primero como barista, luego como camarera de bar y finalmente como mesera en uno de los bares más sórdidos de la ciudad. No era glamuroso, pero pagaba el alquiler, la calefacción y la comida. Su único lujo era el collar, un regalo de un niño que apenas podía recordar, cuyo nombre alguna vez había significado seguridad, Jackie. Él le había prometido que volvería por ella, pero nunca lo hizo. Sin embargo, ella seguía usando el dije de luna todos los días, porque le recordaba que alguien alguna vez se preocupó por ella, incluso si solo era un recuerdo. Celeste lo cambió todo. Elegante, persuasiva y aterradora, Celeste encontró a Ava en su punto más bajo. Una clienta del bar la había recomendado para un trabajo de compañía exclusiva, y la mujer que se le acercó después del turno parecía respetable, sofisticada y bien conectada. Ava la rechazó al principio, pero las cuentas seguían acumulándose. Las horas de trabajo se hacían más largas y el mundo se volvía más frío. Cuando Celeste regresó por segunda vez, ofreciéndole en efectivo el equivalente a 3 meses de alquiler por una sola noche, Ava aceptó. Una sola noche. Sin contacto físico si ella decía que no. Solo presencia, sin servicio completo. Esa fue la promesa. Ava se odiaba por haber aceptado, pero estaba desesperada. No hizo preguntas cuando la asistente de Celeste le entregó la llave del hotel y la hora. Solo sabía que sería un hombre poderoso, un hombre que no la reconocería. Nunca esperó que fuera Lucas, y ciertamente no esperaba que fuera Jackie, y no tenía idea de que ese único error, esa sola noche de esperanza equivocada y terror silencioso, desataría todo lo que creían haber perdido. Mientras yacía en esa cama, fingiendo no existir, Ava mantuvo los ojos cerrados y rezó para que el hombre se marchara.
pero cuando él jadeó y retrocedió, como si hubiera visto un fantasma, sintió que el estómago se le caía. Giró la cabeza. Sus miradas se encontraron, y por un fugaz instante, el mundo se detuvo. El aire entre ellos se volvió denso. Ava sintió el peso de 10 años estrellarse contra su pecho. Lo vio también en su rostro, el reconocimiento, la incredulidad. Pero él no dijo su nombre. No dijo nada, porque no estaba seguro de si era real o si el pasado había regresado para atormentarlo en el cuerpo de una desconocida. Lucas no durmió esa noche. Se sentó al borde del sofá en la sala de estar de la suite, mirando por las ventanas de piso a techo, mientras las luces de la ciudad parpadeaban contra la oscuridad. Ava permaneció en el dormitorio, acurrucada bajo las sábanas, demasiado avergonzada para hablar, demasiado asustada para huir. Él no dijo mucho después de ese primer momento. No hubo acusaciones, ni ira, solo silencio, denso y palpitante. Cuando llegó la mañana, ella se vistió en silencio y salió a la sala. Sus manos temblaban al sujetar la correa de su bolso. Él no se había ido. Aún estaba allí, sin chaqueta, las mangas enrolladas hasta los codos, ojos rojos tras una noche sin descanso. Ella esperó a que él le preguntara quién era en realidad. Esperó a que gritara, a que la echara, a que la llamara como temía que la vieran. En cambio, él se levantó lentamente, pasó junto a ella y abrió la puerta. «Puedes quedarte», dijo él sin mirarla. «Hay otra habitación al final del pasillo. La suite está pagada por el fin de semana». Ava no respondió. Pasó junto a él en silencio y desapareció por el pasillo. Ese fue el comienzo de algo que ninguno de los dos comprendía. Lucas no sabía por qué la había dejado quedarse. Tal vez era culpa, tal vez curiosidad, tal vez algo más profundo, más antiguo, enterrado bajo la lógica y la rabia. Pasó los siguientes 2 días tratando de entenderlo. Ava casi no salía de la habitación de invitados. Comía en silencio, se duchaba tarde y evitaba el contacto visual. Lucas fingía ignorarla, pero su mente no dejaba de dar vueltas. Ella dijo que se llamaba Ava Sinclair, pero el collar, la voz, la forma en que había susurrado «Jackie», como si fuera algo sagrado. Él empezó a juntar las piezas. Recordaba cómo Lea le había apretado la mano aquel último verano, cómo lloró cuando él se fue a la universidad, cómo su casa se incendió un mes después y nadie volvió a encontrarla. La semejanza era demasiado grande, demasiado perfecta, pero también demasiado imposible. Necesitaba respuestas. Al tercer día, pidió un favor a un investigador privado en quien confiaba. Sin nombres, solo una verificación de antecedentes de Ava Sinclair. No esperaba mucho. El informe llegó rápido. Ava estaba limpia, sin antecedentes penales, criada en el sistema, cambió de hogar varias veces, sin familia cercana. Pero algo llamó su atención. Un archivo mencionaba su nombre de nacimiento, Leah Monroe. Sus manos temblaron levemente al leer esa línea otra vez. Recordaba el apellido de su madre, Monroe. Eso era. Era ella, sin duda. La chica de la casa de huéspedes. La chica que desapareció. La chica que lo había perseguido como un fantasma durante una década. Esa noche llamó a su puerta. Ella la abrió lentamente, vestida con una camiseta grande, el cabello húmedo, los ojos cansados. Parecía alguien que quería desaparecer. Él no habló de inmediato, solo la miró. «Eres Leah, ¿verdad?», dijo en voz baja. Ella se estremeció. Sus labios se entreabrieron, luego se cerraron. «¿Cómo lo descubriste?», susurró. Él levantó su teléfono. «Verificación de antecedentes. Desapareciste después del incendio. ¿Por qué no te comunicaste conmigo?». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Porque era una niña. Porque todos decían que tú también te habías ido. Porque no sabía cómo hacerlo». Ella se hizo a un lado, dejándolo entrar. Se sentaron en extremos opuestos del sofá, una distancia tanto física como emocional.
No te reconocí al principio, dijo ella. No supe que eras tú hasta que vi tus ojos. Son los mismos de antes, los mismos de cuando prometiste que volverías. Lucas exhaló lentamente. Te busqué. Durante años no tenía idea de lo que había pasado. Pensé que habías muerto. El incendio, sin registros. No aparecías en ningún lado. No sabía que habías cambiado tu nombre. Tuve que hacerlo, dijo ella. El Estado me acogió. No querían a nadie con vínculos a una propiedad incendiada y sin tutor. Solo era otra huérfana. Era más fácil archivarme si ya no era Lea. Así que te convertiste en Ava Sinclair. Ella asintió. Elegí Ava porque significa vida. Sinclair porque lo vi en un anuncio en una parada de autobús. Así de simple. Y la semana pasada me quedé sin dinero. No podía pagar el alquiler. Fue entonces cuando Celeste me encontró. El rostro de Lucas se endureció. Celeste, la conozco. Intentó seducirme hace años. Se enfadó cuando la rechacé. Es dueña de la empresa que te contrató. La voz de Ava se quebró. No sabía que te conocía. Ni siquiera sabía que eras tú. No me dijeron quién era el cliente. Solo dijeron que estuviera en la habitación, que actuara como si perteneciera allí. Lucas desvió la mirada. No fue tu culpa. Nada de esto lo fue. Yo debería haberlo visto. Debería haberlo sabido. Se pasó una mano por la cara. Ella lo observaba en silencio. Pensé en ti tantas veces, dijo ella. A veces no estaba segura de si eras real o si simplemente te había inventado para poder sobrevivir. Eras real, dijo Lucas. Lo más real que he tenido en mi vida. Entonces ella empezó a llorar, en silencio. Él extendió la mano, dudó un momento, y luego la tocó. Se quedaron así por mucho tiempo. Cuando salió el sol, ninguno de los dos se había movido. El silencio entre ellos ya no era frío, sino frágil, honesto. A la mañana siguiente, Lucas canceló sus reuniones. Llevó a Ava a desayunar tarde, ignorando las miradas de los paparazzi que acechaban afuera del hotel. Ella llevaba gafas de sol y silencio, pero se mantenía cerca. Esa tarde, él le dio una llave del ático. No como regalo, sino como un gesto, una oportunidad de tener un lugar seguro. Ava no preguntó por qué. Aceptó. Esa noche, mientras Lucas yacía en la cama, abrió el cajón junto a él. Sacó el dije del sol. Aún brillaba, aún resplandecía. Cerró la mano en torno a él y susurró su nombre. Lea. No Avenue. No más. Ella había vuelto y todo estaba a punto de cambiar. Lucas no creía en el destino, pero había momentos en que ni siquiera su mente lógica podía negar la manera en que ciertos acontecimientos se desenvolvían como si hubieran sido escritos por algo más grande que él. El regreso de Lía era uno de esos momentos. No había esperado que se quedara. No realmente, no después de todo, pero lo hizo. Callada, con cautela, se mudó a la habitación de invitados de su ático. No desempacó nada, guardaba su ropa en la maleta, nunca la cerraba del todo. Cada mañana preparaba café antes de que él se despertara. Cada noche desaparecía en su habitación sin decir una palabra. Era como humo, presente, pero imposible de sostener. Y Lucas no podía sacársela de la cabeza. Se decía a sí mismo que era por el pasado, porque le debía algo, por lo que había pasado esa noche en el hotel, la trampa que casi los destruyó a ambos. Pero no era eso. Era la forma en que ella miraba la ciudad, como si no confiara en sus luces, la manera en que apenas reía, como si la alegría fuera algo extraño, la forma en que tocaba su collar cuando pensaba que él no la veía. Era todo. Una noche, Lucas regresó tarde de una reunión y la encontró sentada en el suelo de la biblioteca, rodeada de álbumes de fotos antiguos que él ya había olvidado que existían. Ella levantó la vista, los ojos enrojecidos, con una foto en la mano. «¿Guardaste esto?», dijo suavemente. Era una vieja Polaroid, un chico con una sonrisa torcida y una niña de cabello rebelde
sentados en el borde de un puente de madera. «Ese fue el último día», susurró, «antes del incendio». Él se sentó junto a ella. «Nunca lo olvidé. Solía soñar con eso». «Yo también». Ella se inclinó ligeramente hacia él, lo justo para que pudiera sentir el temblor en sus hombros. «Siempre me pregunté si realmente te importaba, si para ti solo fui una niña tonta». Lucas se volvió hacia ella, su voz firme. «Nunca fuiste solo una niña. Yo tenía 20, tú 15, y me asustaba cuánto sentía la necesidad de protegerte. Pero sí me importabas, tal vez demasiado. Me fui pensando que volvería y todo seguiría igual». Ella asintió. Pero no fue así. Nada fue igual. El incendio lo cambió todo. Perdí a mis padres, perdí mi nombre, y te perdí a ti. Él no supo qué decir. Solo extendió la mano y apartó su cabello de la mejilla. «Lea», dijo, por primera vez en 10 años. Ella cerró los ojos. Ese nombre se siente como volver a casa. Al día siguiente, todo cambió. Lucas recibió un mensaje de un reportero en quien confiaba, advirtiéndole sobre una próxima publicación sensacionalista con imágenes filtradas de la habitación de hotel. Su pulso se aceleró. Ya sabía de qué se trataba. Conocía a Celeste. El video lo mostraba entrando en la habitación, Ava acostada en la cama, sin sonido, solo lo justo para encender titulares. Lucas sabía lo que dirían los medios. Multimillonario despiadado paga por compañía secreta. Su empresa sería arrastrada por el lodo. Su junta directiva exigiría explicaciones. Las acciones bajarían. Lo pintarían como un depredador. Podría sobrevivir. Había enfrentado cosas peores. Pero Lea, a ella la crucificarían. Condujo hasta casa sin decirle nada. Cuando entró en el ático, ella estaba cocinando algo sencillo. Pasta, quizás. Ella se giró y esbozó una leve sonrisa. «¿Qué pasa?» Él dudó. Luego le contó todo. Su rostro palideció. «¿Nos grabaron?» «Sí, una cámara oculta, probablemente en la lámpara, plantada antes de que llegáramos». Ella negó con la cabeza. «No lo sabía, lo juro». «Te creo. Pero se va a hacer público. Tal vez pueda detenerlo, pero necesito tiempo». Ella retrocedió un poco. «Quizás debería irme. Si desaparezco no les importará. Tú estarás bien». Él golpeó la encimera con la mano. «Namber, así no es como funciona esto. No vas a cargar con la culpa por algo que no hiciste». Ella lo miró, con dolor floreciendo en sus ojos. «¿Por qué estás luchando tan duro?» «Porque te perdí una vez. No voy a hacerlo de nuevo». Esa noche, Lucas se preparó para la guerra. Contactó a su equipo legal, su estratega de relaciones públicas y su investigador privado. En menos de 24 horas, rastrearon la filtración hasta Celeste. Ella había plantado la cámara, sobornado al personal del hotel y falsificado documentos para hacer que Ava pareciera una escort de lujo. Lucas la llamó directamente. «Cometiste un error», dijo. «No te tengo miedo». Ella se rió. «Lo tendrás». Él colgó sin decir más, pero no fue suficiente. El video se filtró de todas formas. No el clip completo, solo algunas imágenes, suficientes para generar rumores. Twitter explotó. Los titulares se descontrolaron. «La chica secreta de Lucas Reed. Fuente anónima confirma escándalo multimillonario». El rostro de Ava no era visible, pero el de Lucas se veía con total claridad. Esa tarde, Lea caminaba de un lado a otro en la habitación de invitados. «Debería irme», repitió. «Esto está destruyendo todo lo que construiste». Él tomó su rostro entre las manos. «Esto», dijo, «no se trata solo de la empresa. Se trata de nosotros. Tú y yo. Quieren una historia. Les daré una». A la mañana siguiente, Lucas convocó una rueda de prensa. Las cámaras llenaron el salón de mármol de la sede de Reed Group. Los medios esperaban control de daños, negaciones, giros. En cambio, Lucas se mantuvo erguido frente al podio, miró hacia las luces y dijo una sola frase. «La mujer en esa foto es Leah Monroe.
Fue mi mejor amiga de la infancia, mi primer amor y la única persona que realmente me conoció. Estuvimos separados por 10 años. Nos reencontramos por casualidad. Las circunstancias fueron manipuladas, pero mis sentimientos no lo fueron. No me avergüenzo de ella, y no la esconderé. La sala estalló. Las preguntas volaron. ¿Quién era ella? ¿Dónde había estado? ¿Era cierto que trabajó para Celeste? Lucas no respondió nada más. Solo repitió una frase. Elegí protegerla entonces. Lo haré de nuevo. De vuelta en el ático, Lea vio las imágenes entre lágrimas. Él no solo la defendió, la reclamó por completo. Celeste contraatacó rápido. Más fotos, archivos antiguos, afirmaciones de que Lea había formado parte de una red clandestina de escorts. Todo mentiras. El equipo legal de Lucas actuó rápidamente. Difamación, calumnias, medidas cautelares. Celeste fue arrestada en una semana por vigilancia ilegal, chantaje y conspiración para difamar, pero el daño ya estaba hecho. La Junta convocó una reunión de emergencia. A Lucas le aconsejaron apartarse temporalmente. Aceptó, no porque estuviera derrotado, sino porque estaba cansado de luchar la guerra equivocada. Esa noche volvió a casa, se quitó la corbata y se sentó junto a Lea en el balcón. «Ahora eres libre», dijo. «No más esconderse, no más huir». Ella lo miró, con los ojos llenos de palabras no dichas. «No sé qué se supone que debo hacer. Empieza de nuevo, conmigo o sin mí, pero no sola». Ella tomó su mano. «¿Aún tienes el collar?» Él lo sacó del bolsillo. El sol. Ella levantó el suyo. La luna. Aún encajaban. A pesar del tiempo, a pesar de todo lo perdido, aún se pertenecían. Una pareja perfecta, como antes. Lucas nunca se había echado atrás ante una pelea, pero la guerra contra los medios lo había dejado herido de maneras que no esperaba. La prensa no se preocupaba por la verdad. Querían un titular, un escándalo, una caída en desgracia, y Lucas Reed se había convertido en el símbolo perfecto para derribar. A pesar de su declaración, a pesar de las victorias legales contra Celeste, aún corrían susurros en las salas de juntas y en los medios financieros. Los inversionistas empezaron a mostrarse cautelosos. Los socios dudaban. La junta directiva emitió un ultimátum: alejarse durante 6 meses, reconstruir su imagen, dejar que el fuego se apagara. Lucas aceptó, no por sumisión, sino porque tenía otras batallas que pelear. Lea lo necesitaba más que la empresa. Se mudaron a una finca tranquila en Connecticut, lejos de Manhattan, donde los árboles eran espesos y el mundo lo suficientemente silencioso como para volver a respirar. La casa era antigua, con pisos que crujían y ventanas amplias. Lea pasaba las mañanas en el jardín y las noches sentada junto a Lucas en el columpio del porche, mirando las estrellas. Pero la paz no borraba el peso que había entre ellos. Una noche, mientras los grillos cantaban a lo lejos, Lea hizo la pregunta que había habitado silenciosamente en su corazón durante semanas. «¿Por qué no volviste antes?» Él no fingió no entender. Miró hacia la oscuridad, buscando la versión correcta de la verdad. «Lo intenté», dijo. «Te busqué después del incendio. Mi investigador privado no encontró nada. Tu nombre no existía. No había ninguna Lea Monroe. Incluso pregunté a tus vecinos. Nadie te había visto. Con el tiempo pensé que habías muerto. Y cuando dejé de creer eso, pensé que tal vez no querías que te encontraran». Su voz tembló. «Esperé. Cada verano pensaba que tal vez aparecerías. Incluso cuando estaba en casas de acogida, solía escaparme y sentarme junto al camino, esperando que algún coche se detuviera. Y fueras tú». Él extendió la mano y tomó la suya. «Lo siento. Te fallé». Ella negó con la cabeza. «No, el mundo nos falló a los dos, pero necesito saber algo. Si aquella noche no hubiera ocurrido, si no estuviera en esa habitación de hotel, ¿aún así me amarías?» No dudó. «Sí, nunca dejé de hacerlo.
Solo había olvidado cómo se sentía, hasta que te volví a ver. Ella exhaló un suspiro que cargaba años de dolor. Eso era todo lo que necesitaba escuchar. Sus días tomaron un ritmo propio. Lucas encontró paz construyendo muebles a mano, algo que no hacía desde la adolescencia. Lea volvió a pintar, dejando que los recuerdos fluyeran en colores y lienzos. Se estaban sanando poco a poco, juntos. Entonces llegó la carta. Arribó en un sobre sencillo, sin remitente. Dentro había fotografías, docenas, algunas de Lucas, otras de Lea, todas tomadas sin su consentimiento. Bancas de parque, balcones, tiendas. Alguien los había estado vigilando. Una sola nota estaba sujeta a la última foto. ¿Crees que se acabó? No lo está. El agarre de Lucas se tensó. Reconocía la amenaza. No era Celeste. Ella estaba en prisión, esperando juicio. Esto era algo más. Alguien más. Llamó a su investigador. Las fotos habían sido tomadas durante varias semanas. Los ángulos de cámara sugerían un dron. Equipo sofisticado. El rastro conducía a una sociedad fantasma registrada a nombre de Patrick Voss. La sangre de Lucas se heló. Patrick Voss era el socio silencioso de Celeste, un financiero sin escrúpulos y con conexiones profundas en la élite subterránea. Había financiado durante años la operación de escorts de Celeste y culpaba a Lucas por la caída. Ahora quería venganza. Lucas no le dijo nada a Leah al principio. No quería destruir la calma que habían construido. Pero los secretos pesan, y ella lo notó. Una noche lo confrontó. ¿Qué estás ocultando? Él le entregó las fotos. Ella las estudió en silencio. Entonces, no ha terminado. No, quizás nunca lo haga. Entonces peleamos juntos. Él sonrió. Eso era justo lo que esperaba que dijeras. Volvieron a la ciudad al día siguiente, de nuevo al fuego. Lucas convocó otra rueda de prensa, esta vez con Leah a su lado. Expuso públicamente a Voss, vinculándolo con Celeste y mostrando pruebas de vigilancia ilegal y amenazas. Los medios se aferraron a la historia. El enfoque cambió del escándalo a la supervivencia, de la vergüenza a la fortaleza. Por primera vez, Lucas no era solo un multimillonario con una reputación. Era un hombre que se levantaba por la mujer que amaba. Y Leah, ella ya no era la chica en la cama. Era la voz que no podía ser silenciada. Mientras se acumulaban las demandas y Voss enfrentaba a una investigación federal, la empresa de Lucas comenzó a recuperarse. Su junta directiva le ofreció un camino discreto para regresar, pero Lucas lo rechazó. Aún no. Había algo más que necesitaba hacer. Ese fin de semana llevó a Leah al lugar donde todo había comenzado. La casa de huéspedes se había quemado hacía tiempo, pero la tierra seguía ahí. El puente de madera había sido reconstruido, el mismo donde alguna vez se sentaron uno al lado del otro, con los pies colgando sobre el agua. La condujo hasta él. El sol se estaba poniendo, proyectando un dorado sobre los árboles. Sacó algo del bolsillo, el colgante del sol. Lo unió al de ella, la luna, sujetándolos juntos en su mano. Luego se arrodilló, sin anillo, sin discurso, solo él, ella y una promesa largamente esperada. Te hice un juramento una vez, dijo. Tenía 20 años, tú tenías 15. Dije que regresaría, que me casaría contigo. Rompí esa promesa, pero ahora estoy aquí. Te amo, no por el pasado, sino por quién eres, y quiero pasar el resto de mi vida reparando todo. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. Se arrodilló también y lo rodeó con los brazos. Ya lo hiciste. Se quedaron sentados en el puente mucho después de que el cielo se volviera negro, sin hablar, simplemente abrazándose. El pasado los había roto, pero el presente los había elegido de nuevo. Esta vez no se soltarían. La tormenta había pasado, y lo que quedaba era de ellos. Un amor que nunca murió del todo, solo esperó a ser recordado. 3 semanas después de regresar a Manhattan, la ciudad había dejado de susurrar sobre Lucas Reed.
Los titulares ya no los perseguían, y el mercado bursátil había calmado su pánico. Los inversionistas habían pasado a escándalos más recientes y jugosos. Los medios encontraron a otra persona para diseccionar. Pero Lucas aprendió que la paz no siempre es permanente. Es algo alquilado, nunca poseído. Lea se había vuelto más segura de sí misma en esas semanas. Sonreía más. Exploraba la ciudad que antes temía, a menudo entrando en librerías, dibujando en el parque, dando largos paseos sola bajo el sol de la tarde. Lucas la observaba con atención, no como alguien que cuida a una persona frágil, sino como quien observa florecer algo hermoso. Ella estaba cambiando, y él también. Y entonces llegó el momento que lo destrozó todo. Comenzó de forma simple, con una llamada. Lucas estaba en su estudio revisando documentos de un proyecto filantrópico que había iniciado a nombre de Lea. Sonó su teléfono. El identificador de llamadas estaba bloqueado. Una voz al otro lado, distorsionada y enmascarada, dijo: «Crees que has ganado. Crees que estás a salvo, pero olvidaste lo más importante. Vos era solo una sombra. La verdadera amenaza aún está observando». Antes de que Lucas pudiera hablar, la línea se cortó. Se quedó congelado. Luego llamó de inmediato a su equipo de seguridad. No se detectaron amenazas nuevas, ningún movimiento, nada fuera de lugar. Pero algo en su interior se volvió frío. Esa noche, le contó a Lea. Ella no se inmutó. «Si quieren mirar, que lo hagan. Hemos sobrevivido a cosas peores». Admiraba su valentía, pero en el fondo, un escalofrío se instaló en su pecho. Pasó una semana, luego otra. No ocurrió nada. Lucas empezó a creer que había sido un farol. Hasta que una noche, Lea llegó tarde a casa. Tenía la mirada perdida, la piel pálida. «¿Qué pasó?», preguntó preocupado. Ella dudó. Luego dijo: «Fui al médico hoy. No me sentía bien». «¿Por qué no me lo dijiste?». «No quería asustarte. Y estoy embarazada». Lucas la miró al corazón, paralizado. «¿Estás segura?». Ella asintió. «Me hice 2 pruebas. El médico lo confirmó». Hubo un largo silencio entre ellos, de esos en los que 1000 emociones luchan por salir. Él la tomó suavemente entre sus brazos y la atrajo hacia sí. «¿Estás bien?». «No lo sé». «¿Estás enojada?». «Number nunca. Solo sorprendida, feliz, pero asustada». «Yo también». Se quedaron abrazados en medio de la sala. La ciudad brillaba detrás del cristal, pero su mundo se había reducido al tamaño de un latido. Al día siguiente, Lucas duplicó el equipo de seguridad. Contrató atención médica privada. Lea insistió en continuar con su vida lo más normalmente posible, pero él la observaba con más atención ahora. Hablaron sobre nombres, sobre la habitación del bebé, sobre el tipo de infancia que querían darle a su hijo. Lucas se sorprendía sonriendo más seguido, soñando con cosas que nunca antes se había permitido esperar. Y entonces, sin previo aviso, todo se desmoronó. Lucas recibió un correo electrónico anónimo, sin asunto, sin mensaje, solo un archivo adjunto, un video. Lo abrió. La grabación era borrosa, de una cámara de vigilancia en un estacionamiento. Mostraba a Lía siendo seguida por un hombre con un abrigo negro. El hombre nunca la tocaba, nunca se le acercaba, solo la observaba. El video terminaba ahí. Lucas lo envió a su equipo. En cuestión de horas, identificaron el lugar. Había sido grabado 2 noches atrás. El hombre no fue reconocido. El sistema de reconocimiento facial no dio resultados. Lucas no se lo dijo a Lea de inmediato. No quería alarmarla, pero ella se enteró de todos modos. Escuchó una conversación entre Lucas y el jefe de seguridad. «Deberías habérmelo dicho. No quería asustarte. Ya estoy asustada, Lucas. Cada día, cada segundo». Esa noche, ella se derrumbó. Por primera vez en semanas, lloró en sus brazos, con las manos sobre su vientre. «¿Y si vienen por nosotros? ¿Y si vienen por nuestro bebé?». Lucas la abrazó con más fuerza. «No lo permitiré».
Incendiaré esta ciudad antes de dejar que te toquen. Pero el miedo no se fue. Flotaba en el aire como humo, invisible, asfixiante. A la mañana siguiente, Lea había desaparecido. Lucas encontró una nota sobre la encimera de la cocina. Te amo. Por favor, no me busques. Necesito desaparecer hasta que esto termine. Es la única forma de mantenerte a salvo. Lucas la leyó 3 veces antes de que las palabras tuvieran sentido. Ella se había ido. Había desaparecido en la ciudad sin decirle a nadie, sin teléfono, sin rastreador. Él activó todos sus recursos, investigadores privados, equipos tecnológicos, incluso sus antiguos contactos en el gobierno. Nada. Pasaron los días, luego una semana. Apenas dormía, apenas comía. Cada vez que sonaba el teléfono, esperaba que fuera ella. Y cada vez que no lo era, su corazón se rompía un poco más. Una mañana, se encontró de pie sobre el viejo puente en el norte del estado, el lugar donde le había propuesto matrimonio, donde le había prometido no perderla nunca más. Y sin embargo, ahí estaba, solo, roto. Cuando regresó a la ciudad, había un paquete esperándolo, sin remitente. Dentro, una sola imagen de una ecografía. En la parte inferior, escrito con su letra, «Es real, está a salvo». Lucas apretó la foto como si fuera un salvavidas. No lloró, no gritó, solo hizo una promesa. Voy a encontrarte, voy a encontrarlas, cueste lo que cueste. Pasaron los meses, y un día, mientras el otoño bañaba la ciudad de dorado, su investigador llamó. La habían encontrado. Un pequeño pueblo costero en Maine. Trabajaba bajo un alias, en una clínica local. Lucas no esperó. Tomó un avión esa misma noche. Al llegar, llovía. Las calles estaban en silencio. La encontró en una librería, ordenando libros infantiles en una estantería baja. Su vientre estaba crecido, su cabello más largo. Cuando lo vio, se quedó paralizada. Te dije que no vinieras. Y yo te dije que no iba a perderte otra vez. Cruzó la habitación y tomó sus manos. No estoy aquí para pelear. Estoy aquí para llevarte a casa. Ella buscó en su rostro. ¿Todavía quieres esto? Después de todo, más que nunca, respondió él. Ella lloró entonces, no por miedo, sino por alivio. Se sentaron juntos en aquella librería hasta que la lluvia se detuvo, hablando de nombres otra vez, de cunas y nanas, de nuevos comienzos. Lucas sabía que el peligro quizás nunca desaparecería del todo, que las sombras siempre perseguían a los poderosos, pero también sabía esto. La había encontrado 2 veces en una misma vida, y pasaría el resto de sus días protegiendo ese milagro. Lía le tomó la mano. Quiero volver a casa. Entonces vayamos juntos. Siempre. Salieron de la librería en silencio, con el corazón lleno de cosas demasiado profundas para expresarlas con palabras. Y por primera vez en meses, el mundo volvió a sentirse seguro. La luz del sol se filtraba a través de los altos ventanales de la finca Reed, iluminando con calidez los suelos de madera pulida y las suaves cortinas color marfil. En la habitación del bebé, en el piso de arriba, sonaba música suave desde un tocadiscos antiguo. Las paredes estaban pintadas de un azul cielo delicado, decoradas con constelaciones dibujadas a mano y bocetos enmarcados que Lea había hecho ella misma. En el centro de la habitación había una cuna, y dentro, envuelta en una manta suave, una bebé con los ojos de Lucas y la boca de Lea. Su nombre era Ara, un nombre elegido por las estrellas y por la esperanza que los había guiado a través de la oscuridad. Abajo, en la cocina, Lucas le daba cucharadas de sorbete de limón a Lea, mientras ella reía, mitad avergonzada, mitad encantada. Él lo había hecho desde cero, una habilidad que había adquirido durante los meses que pasaron lejos de la ciudad, escondidos en un tranquilo pueblo costero donde ella había vuelto a encontrarse a sí misma. Regresaron solo después de que Ara nació, más fuertes que nunca, unidos no solo por amor, sino por la supervivencia.
El mundo había cambiado desde entonces. El juicio contra Patrick Boss terminó con un veredicto de culpabilidad. Su imperio fue desmantelado, su nombre borrado de la industria. Celeste aceptó un trato, cambiando su silencio por una sentencia reducida, pero el daño que causó ya había sido deshecho por la verdad y el paso del tiempo. El grupo Reed recibió a Lucas de vuelta sin dudarlo, pero él ya no dirigía con lógica fría ni ambición. Ahora lideraba con equilibrio, con propósito, con algo más profundo que el poder. Lea se convirtió en una fuerza silenciosa en el brazo filantrópico de la empresa, abogando por mujeres atrapadas en sistemas de explotación, construyendo refugios y financiando programas educativos bajo el nombre de Fundación ARA. Juntos, transformaron el dolor en propósito, la vergüenza en fuerza. Una noche, estaban de pie en el balcón de su ático en Manhattan, las luces de la ciudad brillando como un mar de luciérnagas. Lucas abrazaba a Leah por detrás, con el mentón apoyado en su hombro, mientras observaban a Ara dormir a través del monitor. ¿Recuerdas cuando te encontré por primera vez en aquella habitación de hotel?, dijo suavemente. Ella sonrió. Pensé que era el final de mi vida, y resultó ser el comienzo de la nuestra. Él le besó la cabeza. Tú me salvaste, no solo una vez, sino cada día después. Tú me salvaste primero, susurró ella. Cuando tenía 15 años estaba rota y creía que nadie jamás se quedaría. Tú sí lo hiciste, y nunca lo olvidé. Lucas metió la mano en el bolsillo y sacó los colgantes unidos, el sol y la luna ahora fundidos en una sola cadena. La abrochó suavemente alrededor de su cuello. Pertenece aquí, dijo, contigo. Ella tocó los colgantes. Sus dedos se demoraron sobre el metal. Un símbolo, una promesa, un fragmento de su pasado que había sobrevivido a todo. Lucas la giró con cuidado para mirarla de frente. ¿Sabes?, dijo. Todavía no puedo creer que entré en esa habitación esperando silencio y te encontré a ti. No puedo creer que era yo quien yacía allí esperando y nunca supe que eras tú. Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. Quizás siempre estuvimos destinados a encontrarnos así. Quizás el universo tuvo que rompernos para volver a unirnos enteros. Él asintió. Y ahora somos irrompibles. Se besaron bajo las estrellas, con la ciudad viva a su alrededor, y en ese momento todo se sintió exactamente como debía ser. No perfecto, pero real. El tipo de amor que no solo se recuerda, sino que se reconstruye, se sobrevive, se perdona, se vive. Porque a veces las personas que perdemos regresan cuando menos lo esperamos, no como fantasmas de lo que fueron, sino como recordatorios de quienes siempre hemos sido. Y cuando lo hacen, las abrazamos más fuerte porque hemos aprendido la verdad. El amor real no se desvanece, espera, incluso en la oscuridad.